van a buscar en las Biblias en Génesis, libro de Génesis, Génesis capítulo 12. Bien, qué bueno es saludarnos. Ahora compartimos las escrituras con los hermanos que está a su lado, la hermana, ¿cierto? Y busquen en el libro de Génesis capítulo 12. Dice así, Génesis 12, vamos a leer algunos versículos. El Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Hasta allí puede tomar asiento. Estamos, hermano, hablando en el día de hoy en especial por el tema de las misiones. Las hermanas han puesto estas banderas. Nuestra hermana Cimcia es de un país extranjero. Y bueno, y nos dimos cuenta que hay mucha gente acá, hermano, de otras nacionalidades. Bueno, siempre en el corazón de Dios ha estado el tema de las misiones. De hecho, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor se acercó a ellos y Él hizo unas misiones porque los fue a buscar a ellos después del pecado, porque ellos, no olviden ustedes que estaban escondidos. Estaban escondidos, producto del pecado, la desobediencia. Entonces ellos sintieron el impacto del pecado. Y entonces el Señor acude a ellos. Él da el primer paso, Él los busca, Él los cubre. Él les promete, ¿cierto?, la redención de esa raza caída. La idea de Dios era que Adán y Eva, ¿cierto?, fructificaran en el Edén y toda la tierra fuera un Edén. Pero ellos fracasaron y entonces vino todas las catástrofes que vemos hasta ahora, las calamidades, el hombre caído, ¿cierto?, la destrucción y también el avance de las tinieblas hasta el día de hoy. Bueno, el Señor entonces separa un pueblo, ¿cierto?, ya siglos después, en este caso con Abraham, y ahí empieza otra vez como un segundo proyecto que le he puesto yo de poder alcanzar a la humanidad. Y entonces él viene, busca a esta familia, que es Abraham, donde le dice, vete de tu tierra. Las misiones involucran, hermano, salir, ir. Entonces ahí el Señor le llama a Abraham, que era un personaje caldeo, un tipo sobresaliente para su época, un hombre que estaba bastante aventajado con respecto a sus contemporáneos, y el Señor lo llama. Y las misiones tienen por objetivo también, hermano, desacomodar. Claro, Abraham estaba bien ahí en su país, estaba su entorno, su lengua, sus alimentos, su cultura, sus parientes. Y ahora viene el Señor y le dice, vete de tu tierra, vete, ¿cierto?, de tus parientes, deja tu patria. Y yo creo que mis hermanos que están acá extranjeros tiene que haber sido difícil ellos dejar su patria, a salir, ¿cierto?, en busca de nuevos horizontes,
de un mejor pasar. Y eso fue lo que hizo el Señor con Abraham. Sale, porque tengo un proyecto contigo, tengo un plan, un diseño. Entonces ahí tenemos, hermano, cómo el Señor llama a esta familia misionera, a este hombre, cierto, misionero, a este hombre que estaba tranquilo, la pasaba bien, tenía un buen estatus, un buen nombre, pero estaba tranquilo él ahí. Pero ahora viene el Señor, lo saca, le da una orden. Ahora, hasta ese instante, ¿cierto? Ustedes saben que ocurrieron los hechos del diluvio y todo lo demás. Sin embargo, Abraham llenaba los requisitos para poder hacer un movimiento nuevo, una cosa extraordinaria para poder que la gente conociera al Yo Soy, para que la gente conociera al Dios, al único Dios. La otra cosa, hermano, que hay que considerar, que Abraham estaba en un país idólatra, donde adoraban a muchos dioses. Entonces, pero sin embargo, Abraham también lograba encontrar dentro de sus estudios científicos que más allá de las estrellas, más allá de las constelaciones, había un Dios que había creado todo esto. Por eso que el Señor se le revela a él por los estudios que él hacía de su época. Entonces, cuando se le aparece el Señor, de allí Abraham es el padre, ¿cierto?, de la adoración al único Dios, al Dios invisible, pero que le habla a él. Entonces, el misionero tiene esa facultad o esa autoridad que va a lugares donde nadie ha escuchado hablar del Señor. Entonces Abraham cumple ese objetivo. Es el primer persona que lleva la adoración, ¿cierto?, monoteísta, que adoran a un solo Dios, no a ídolos, no a figuras de animales o de reptiles o de aves, sino que es un Dios invisible. Entonces, por eso es que el Señor busca a Abraham, porque dentro de toda su mente y su entrega a escudriñar más allá, él tenía que algún momento haber dicho: hay algo más allá de los ídolos. ¿Cómo alguien matemático o científico, ¿cierto?, o puede adorar a algo inmóvil, que no tiene ojos, que tiene pies y que no camina, etcétera? Entonces Abraham logra reunir los requisitos para poder ser un embajador de un Dios desconocido para ese entonces, para esa humanidad. Así que Abraham, el Señor le dice eso: vete de tu tierra, vete de tu familia, vete de tu país, vete de toda la comodidad que tiene, y haré de ti una gran nación. Haré de ti una gran nación. Él estaba bien en su nación, de hecho todavía existe esa nación. Claro, no con el mismo nombre de ese entonces, pero ahí está. Entonces, haré de ti una gran nación y te bendeciré, ¿cierto? Y te bendeciré y te haré famoso, dice aquí la versión que tengo, y te haré grande y serás bendición para otros. Entonces, como el Señor, hermano, si él estaba cómodo ahí, pero en ese instante no bendecía a nadie. Mientras tanto, nadie lo escuchaba hablar, nadie lo escuchaba adorar. Entonces eso, hermano, es el tema que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo es el llamamiento de una familia misionera? ¿Cómo es el llamamiento? Primero, Dios llama a aquellos que están dispuestos a servir, a aquellos que están dispuestos a entregarse, a aquellos que están dispuestos a dejar su zona de comodidad y dar un paso de fe hacia lo desconocido, hacia lo peligroso, hacia aquello que ellos no conocen, y llevarlo a lugares donde no conocen ellos, ni tampoco conocen al Dios que los envía. Entonces,
¿por qué saco este tema ahora? Porque el otro día, cuando ocurrieron esos lamentables hechos aquí en Quilicura, escuché a la alcaldesa hablar y ella hacía el desafío, decía: necesito que el gobierno central, necesito que la justicia, necesito esto y esto otro. Porque no tan solo esa comuna, sino que Lampa y tantas otras más, como también Quinta Normal, necesitan embajadores, necesitan misioneros. Entonces yo decía, algún pastor debe estar levantando la mano, o ya tiene que haberse entrevistado con ella, ofreciendo qué hacer cuando ya la justicia no puede hacer nada, qué hacer cuando la educación ya no puede hacer nada, qué hacer cuando ya la policía no puede hacer nada. Se necesita entonces a hombres y mujeres a quienes Dios llama para ir a ese lugar. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo Dios llama a las familias misioneras? Y aquí tenemos un hecho allá en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Cómo el Señor llama a Abraham para salir de su ciudad, salir de su cultura, salir de sus alimentos, ir para allá. Entonces, hermano, si nosotros miráramos este templo, esta comuna, este sector, como el radio de acción de nosotros, creo que si Dios los llama, ¿cierto?, más allá de las oraciones, porque es fácil, hermano, orar con los ojos cerrados, orar, traer a Haití al corazón y orar por Ecuador, pero cuando usted sale y va con sus ojos abiertos, hace realidad su llamado, su objetivo. Porque nosotros necesitamos, hermano, dar ese paso de fe como el que hizo Abraham. Abraham estaba bien ahí, tenía demasiado conocimiento de la Osa Mayor, de Orión, de todas las constelaciones, pero ahora Dios lo quería allá, fuera, a una tierra que Él le iba a mostrar, donde Él iba a ser de bendición, de bendición. Entonces, quizás acá hay muchos Abraham, muchas parejas, muchas familias a quienes Dios va a levantar para quizás no ir al campo transcultural, sino que para ir acá, hermano, donde está la real necesidad del Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, este llamado se produce en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios. Ya Abraham ya era bastante grandecito, tenía aproximadamente como 75 años, y entonces alguien de los tiempos actuales dice, bueno, ya estoy a punto de jubilar, y entonces me voy a ir a mi casa a escuchar música, a hacer pasatiempo, a pintar, a escribir. Pero aquí Dios lo está llamando a este hombre adulto al campo, al trabajo, donde está la esencia del corazón de Dios. Si Adán falló allá en Edén, Abraham no le podía fallar al Señor, y entonces él sale para ser de bendición. Y cada uno de nosotros hemos nacido para ser de bendición. Ninguno de nosotros está de más en esta tierra. Nadie está porque, hermano, no fue planificado en el corazón de Dios, sino que siempre el Señor tiene que revertir lo malo. No importa que a lo mejor tú lleves alguna enfermedad, pero detrás de todo eso siempre está Dios en tu vida. Eres de bendición. Tenemos que descubrir dónde estamos para ser de bendición. Que si vamos a estar óptimos, si vamos a estar disponibles cuando Dios nos llame. Amén. Entonces, el tiempo de Dios es vital en esto. Hay algunos que dejan pasar el tiempo. Porque el tiempo, hermano, cuando ocurra tu llamado, tú tienes que aceptarlo ahora ya. Decir, Señor, ahora ya.
y estás listo, estás preparado para cuando eso ocurra. Y entonces cuando Dios lo llama a Abraham, él ya estaba listo, porque quizá de mucho tiempo atrás, de otras décadas, él estaba esperando su llamado para esta obra misionera que Dios tenía preparada para él. Hermano, no está esperando lugares de campamento, lugares peligrosos, lugares de migrantes, lugares donde hay una real necesidad. Los hospitales nos esperan, las cárceles nos esperan, las poblaciones nos esperan y otros países también nos esperan. Así que Dios, hermano, llama a esta familia para este trabajo. Ahora, Dios comisiona. Dios, entonces, cuando llama a Abraham, le encarga la misión, ¿cierto?, de ir y cumplir el proceso que todos tenemos. Todos tenemos que prepararnos. Desde ya, los jóvenes, la señorita, lean la Biblia, lean el Nuevo Testamento en un mes. Lean la Escritura durante el año. Empiecen a prepararse. Empiecen a disfrutar, a enviar oraciones hacia el futuro, hacia su tiempo, cuando Dios los llame, para estar ya listo. Si quiere irse al extranjero, aprenda idiomas. Aprende idiomas. El adulto, ¿cierto?, cumpla sus objetivos, prepárese. Un día escuché a una hermana adulta acá en Chile que ella trabajaba todo el año, se preparaba para las misiones. ¿Y saben lo que hacía ella? Empezaba a ahorrar sus recursos para tener su pasaje para ir a India, para ir a apoyar a los misioneros de ese país, chilenos, latinoamericanos. ¿Y saben a qué ella iba? Para estar el mes de sus vacaciones con ellos, para acompañarlos, para orar, para lavarle la ropa, para prepararle alimentos, para llorar con ellos. No sabía ningún idioma ni un dialecto de ese país, pero sí ella se comunicaba con sus compatriotas, con los que hablaban el español. Entonces, hermano, hay muchas maneras. Y ella les servía a ellos. Entonces, hermano, cuando Dios comisiona, cuando Dios llama, siempre tiene que estar la disposición de nosotros de poder salir. Sara, la esposa de Abraham, tenía 65 años. Y entonces ella simplemente obedeció y también salió con su marido, ¿cierto?, a ese lugar que Dios les llamaba. También cuando Dios llama a Moisés y a su familia, también Moisés está tranquilo. Han pasado los tiempos y Moisés también está tranquilo, pastoreando, ¿cierto?, ovejas, viviendo el mundo, ¿cierto?, de la soledad del desierto, y sin embargo se estaba preparando para seguir la etapa de este descendiente de Abraham para poder cumplir el trabajo de Dios. Hermano, si en todo lo que pasa, en todas partes, siempre Dios se va a valer de lo negativo, va a disipar las tinieblas, va a disipar las enfermedades, va a disipar las crisis, porque Dios, cuando le dijo a Abraham, serás de bendición, en ti serán benditas las familias de la tierra. Y ustedes somos bendecidos, hermano, nuestras familias son bendecidas. Santo es el Señor por esto, hermano, porque su promesa se ha cumplido. Y ahora cuando Dios llama a Moisés, también Dios es como que corrió las hojas del tiempo y se acuerda que le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Moisés aparece en el tiempo y entonces le dice: Moisés, te necesito para librar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Dios te necesita a ti para liberar a Chile,
para liberar a Latinoamérica de la esclavitud, del diablo, del pecado, del narcotráfico, del alcoholismo, de la delincuencia, de los niños. Librarlo a ellos, hermano, antes que lleguen los días malos. Entonces, el Señor, hermano, va a admirar nuestra familia. Él los mira. Y yo a veces, hermano, como ministro, he presentado a tantos niños. Y cuando vienen ellos tan chiquitos, uno los presenta, los levanta, el papá llora, la mamá se emociona, los abuelos todos están felices. Pero cuando este empieza a crecer, la gente se olvida del pacto, del voto que hicieron. Y cuando les pedimos que los traigan a la casa de Dios, porque tienen que ser preparados ellos para la obra del Señor, la gente dice, no, mi hijo no irá hasta que sea ingeniero o hasta que sea abogado, pero se olvida que también hicieron un pacto con el Creador de la vida y lo dejan ser, y después esta persona que fue pequeño dedicado a Dios, cuando ya es grande se olvida de esta gran promesa que le hicieron al Señor, que lo iban a dedicar a Dios para servir al Señor. Nadie niega que puede ser médico o puede ser abogado, pero también puede ser un misionero, un hombre que cumpla, que pueda ser vocacional, que pueda servir al Señor en las dos áreas. Así como existen Médicos Sin Fronteras, ¿cierto? Y tantos otros, hermanos, especialidades, así también puede ser el llamado de uno de sus hijos, de sus hijas. No olviden nunca ustedes ese pacto. Siempre esté orando por ellos, dedicándole al Señor esto. Y entonces aquí cuando Dios prepara a Moisés, también lo saca de su confort, de su zona. Él se levantaba en la mañana, sabía lo que tenía que darle agua a sus ovejas, darles pasto, llevarlos a lugares de seguridad, y eso lo hizo durante 40 años. 40 años, un ritmo monótono, ¿cierto? Sin riesgo, todo tranquilidad. Pero llegó el momento en que se le aparece el Dios de los cielos otra vez y ve esa zarza, y detrás de esa zarza estaba el llamado del Señor, porque el Señor le encomienda que tiene que librar al pueblo de la esclavitud. ¿Cuántos esclavos, hermano, hay en nuestras ciudades? ¿Cuántos zombies, cuántas personas atormentadas por las drogas están allí? Y nosotros, hermano, tranquilos, felices. Entonces, la misión, hermano, es una etapa que a nosotros tiene que provocar un desacomodo de toda nuestra rutina, porque hay algo que te va a hacer a ti. Había una persona, un testimonio de una persona que visitaba a los enfermos en los hospitales, y él llegaba ahí y les daba palabras de aliento. Era una misión que le hacía a los hospitales, hasta que un día también la enfermedad lo ataca a él, y entonces, por efecto de la quimioterapia y de todos los tratamientos contra el cáncer, él un día también llegó sin cabello, también llegó débil, también llegó frágil, vulnerable, a visitar a sus enfermos. Pero ahora era uno igual a ellos. Era uno parecido a ellos, porque las características de hablar despacio, de estar cansado por el efecto de las drogas, de estar sin cabello, lo hacía igual a ellos. A veces nosotros, hermano, desde el punto de vista de nosotros, como no nos pasa nada, miramos como que este es el problema de Boris, problema de los políticos, problema de la policía, problema de la fiscalía. Pero también, hermano, cuando nos toca a nosotros, entonces diremos, este también es problema mío. Pero desde ahora ya debemos de asumir nuestro rol, que lo que está pasando aquí
también es parte de nuestra responsabilidad y que este es el tiempo en que debemos de reaccionar. Debemos de reaccionar porque el llamado de Dios es importantísimo que usted lo vea. No mire a su hermano de a su lado, no mire a su hermano mayor. Es usted a quien Dios está llamando, y aquí no está involucrada la edad, sino que está involucrado su vida, su ser, su corazón. Amén. Dios llama a Moisés para esa gran obra: rescatar los esclavos de Egipto y transportarlo, porque no tan solo rescatarlo, sino que ahora hay que lidiar con ellos. Porque, hermano, el libro de Hebreo y también el libro de Levítico habla de que el sumo sacerdote o los sacerdotes están puestos para poder lidiar con los extraviados, con los que no conocen nada. Lidiar con ellos. Porque allí entre esos esclavos iban idólatras, iban desobedientes, iban gente, hermano, con mente de esclavos. Por eso es que hay que ser pacientes. No espere usted que la gente se convierta de inmediato. Tiene que ser paciente. Tiene que ser dedicado y entregar al Señor sus cargas, sus miedos, sus proyectos. Entonces, el llamado de Dios involucra muchas otras cosas más. Ahora bien, el Señor puso en mi mente, mientras preparaba este tema, déjeme buscar el texto, bueno, me acuerdo igual. Cuando en los tiempos de Eliseo, en las bandas sirias habían llevado cautiva a una joven. Fueron a Israel, llevaron cautiva a una joven a un país pagano, malo, idólatra. Pero ahí había un general que se llamaba Naamán. Naamán, un general, dice la Biblia, valeroso, con gran estatus, con un buen nivel económico y de prestigio. Sin embargo, la Biblia nos habla que este era leproso. Leproso, esa enfermedad que come el cuerpo, que produce terribles picazones y destrucción de la carne y provocaba la muerte. A él no le servía de nada tener ropas reales, ropas espléndidas, porque su carne cada día se descomponía más. Pero dice la Biblia que ahí había una niña israelita que conocía a Dios, que era una descendiente de Abraham, a quien Dios le había dicho: serás de bendición. Y esta, estando en su país, fue secuestrada, llevada cautiva a Siria, y sin embargo allá ella no olvidaba al Dios que servía su familia. Por eso es que es importante, querida familia de Dios, que está esta mañana acá, enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestras hijas y ahora a nuestros nietos y nietas. Porque enseña la palabra y aun cuando fuere viejo esas personas no se van a olvidar del Señor. Para mucha gente, esa niña, su futuro se había truncado porque ahora era esclava. Estaba lejos de su familia. Vivía lejos de su cultura, lejos de su idioma. Pero cuando ella escuchó que su patrón, que el esposo de su dueña estaba enfermo, ella le dijo: si supiera, ¿cierto?, el general, que allá en Israel hay un profeta y que éste oraría, sería sano de su lepra. ¿Se da cuenta, hermano, lo que puede hacer la palabra de Dios? Lo que puede hacer el poder de la palabra de Dios.
No olvidemos, hermano, que las palabras del Señor no vuelven vacías si actúa la fe, si actúa el propósito de Dios. A ese general le esperaba la muerte, pero esta mujer, lejos de su familia, actuó como una misionera. No se quedó callada, no se quedó en silencio, sino que articuló palabras de fe, palabras de conocimiento. Miren, déjenme buscar el texto preciso. Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de una de las tierras de Israel. ¿Se da cuenta, hermano, el poder de la palabra? El poder de la palabra. Entonces, alguien puede decir, oye, yo no puedo hacer misiones. Y tiene usted en la mente Vietnam, India u otros países. Pero usted también puede hacer misiones en su trabajo, en sus lugares donde vive, etcétera. Entonces, querida iglesia, no miremos tan solo misiones como para otra gente. No, usted acá puede también hacer estas misiones. Por supuesto que también hay dificultades en las misiones, en el llamamiento. ¿Ah? Hay dificultades, porque no todos nos van a creer que estamos siendo llamados por Dios. Pero les quiero decir que a pesar de todas esas cosas, hay también dificultades. Cuando Pablo empezó sus viajes misioneros, porque él, hermano, ahí en el Nuevo Testamento lo vamos a encontrar haciendo misiones, él encontró muchas dificultades en su trabajo, en sus viajes. Dice en alguna parte que una vez lo apedrearon, la gente creyó que ya había muerto y parece que alguien oró por él y resucitó. Otra vez lo siguieron esperando para matarlo, lo descolgaron de una pared, fue náufrago, pasó hambre, se desveló, etcétera, etcétera. Entonces, en el llamado también hay riesgos, también hay peligros, pero de todas estas cosas siempre el Señor está con el hombre y la mujer de Dios. Así que, hermano, usted tiene que tener también seguridad en su llamado. ¿Ah? Tiene que tener seguridad en su llamado. Una vez, una hermana quería ir a Estados Unidos y me hizo a mí intervenir en esta conversación que estamos teniendo. Dijo, oiga, usted puede hablar con una persona extranjera para que yo pueda ir a Estados Unidos de misionera. Entonces, la otra persona que venía de Estados Unidos dijo, pero ¿por qué quieres ir a Estados Unidos? Bueno, dijo, es un país próspero. ¿Y sabe hablar inglés? Sí, sí sé hablar inglés. Bueno, ya, según tenía 2 puntos a favor. Pero ¿qué estás haciendo tú ahora en tu iglesia local? ¿Nada? Bueno, le dijo, te recomiendo que empieces a ir a un sector de tu ciudad a enseñar la palabra de Dios. Regresó esta persona al otro año
Y ella decía otra vez, quiero que hable, porque me quiero ir a las misiones. ¿Y qué país quiere ir? Estados Unidos otra vez. Entonces, hermano, estaba pero centrada en Estados Unidos. Lo único que ella quería, hermano, era una visa religiosa para entrar al país. Pero mientras tanto, ¿y formaste tu escuela bíblica de niños? No. ¿Fuiste a un hospital? No. ¿Fuiste a un hogar de menores? No. ¿Y cómo te quiere ir a Estados Unidos? ¿Me entiendes? Entonces, hermano, ella lo único que quería era partir allá, crear su futuro económico, irse como un turista o como un profesional. Nadie le negaba eso. Pero no se podía esconder detrás de las misiones. Porque cuando Dios te llama a ti, seguramente serás vivo, tendrás, ¿cierto?, estas dos funciones, profesional y misionera, pero no podemos usar el trabajo, hermano, o la excusa de partir con una visa misionera. El apóstol Pablo, cuando Dios lo llamó siendo él un hombre que trabajaba con sus propias manos construyendo tiendas o carpas. Esa era su función. Él no dependió exclusivamente de los aportes que le hacía a la iglesia, sino que también era un personaje, hermano, que trabajaba con sus propias manos. No quiso ser una carga en la iglesia. Entonces, hermano, tiene que haber seguridad en nuestro llamado. Por eso que recomiendo esta tarde, si alguno de los jóvenes, matrimonios jóvenes que están acá, tienen que tener también su nivel de trabajo, porque ahora, hermano, el mundo está viendo esto como una oportunidad para poder quizás abrir puertas de apertura para el Evangelio, pero también con una profesión, que eso están pidiendo las agencias misioneras en el día de hoy. Ahora bien, los desafíos, hermano, que involucra la misión es que siempre vas a encontrar dificultades. Por ejemplo, la historia de Judson Taylor, que es uno de los hombres que hizo la gran misión a China. Él se presentaba allá como un occidental. Su ropaje era occidental y él quería que los asiáticos allá lo tomaran en cuenta con su cultura. Y él fracasaba en eso, porque la gente ya estaba acostumbrada a andar con otro tipo de ropaje, con otro tipo de el uso de sus cabellos. Por eso que, hermano, a veces nosotros fallamos en querer culturizar a la gente. Eso fue el fracaso de mucha gente, hermano, en las misiones. Sin embargo, Pablo, él lograba conectarse con las culturas, lograba conectarse con las civilizaciones. Él dijo, me hago sabio al sabio, me hago ignorante al ignorante, me hago, ¿cierto?, griego al griego, hebreo al hebreo, porque él lograba eso. Nosotros, hermano, si queremos ir a otros países, esta corbata no sirve en otro país. Esta corbata no sirve en otro país. No puedo llegar yo a otra cultura con corbata. Ahora, todos nosotros aquí estamos con pantalones, las hermanas con su ropa, pero en Centroamérica, las reuniones son con chalas, con pantalones cortos. Entonces, cualquier hermano que estuviese acá, hermano, y se va allá, diría, me voy de esta iglesia porque son todos pecadores, todos andan mostrando sus pies. Aquí, en la cultura nuestra, tenemos nosotros esta oportunidad. Por eso es que, hermano, cuando Dios llama a las misiones, el hombre a quien Dios llama, la mujer a quien Dios llama,
tiene que empaparse de todo lo que Dios, ¿cierto?, es el lugar donde te va a llamar. Es el lugar donde Dios te va a llamar. En algunas partes tendrás que usar turbantes. En otros lugares tendrás que usar chalas. En otros lugares tendrás que aprender a comer sus comidas, a sentarte como ellos se sientan, etcétera. Por eso es que Jesús, cuando vino en su tiempo a la tierra, que Él vino a la misión de rescatar a la humanidad, Él se hizo un bebé. Él nació en una familia. Él se vistió como los contemporáneos de ese entonces. Si viniera en esta época, estoy seguro que Él usaría un pantalón pitillo y andaría de polera. Pero claro, la generación de más atrás diría, no, este Jesús no se equivocó de época. Porque usted lo van a querer, hermano, de cafa, de turbante, de chalas. No podría usar un Jazz Papis. Si Jesús viniera ahora, imagínese, hermano, no usaría el rollo. Él tendría que usar una máquina como esta. Porque es la época. Él llegó a esa época hace más de 2000 años atrás. Porque Él se encarnó. La misión es encarnarse. La misión es, hermano, es conectarse con esa cultura. Pero no cometer los pecados de esa cultura, sino que poder sentarse como ellos, comer como ellos, hermano, pero escuchar la palabra de Dios para que ellos sean cambiados, porque es la palabra la que cambia a la gente. Tú le puedes poner corbata a la gente, pero pueden ser el criminal más grande. Si no cambia el corazón donde llega la palabra de Dios, ahí, hermano, es el cambio. Y ahí la gente reacciona. Quiero orar, hermano, esta tarde. Es cierto que ya oramos por nuestro mundo y en todas partes, hermano, están pasando hechos lamentables. Hace poquito tuve una visión y se ha repetido 3 veces, muy fuerte, muy fuerte. Me veía, hermano, en un lugar donde estaban siendo maltratados los niños, violentados, y cuando escuché la muerte de esos niños ahí en Quilicura, así como que era eso lo que Dios me quería decir, hermano. Y yo quiero que podamos sentir ese peso de Dios por las misiones hacia los niños. Yo sé que la iglesia acá tiene su trabajo con los exploradores del Rey, pero quiero, hermano, que avancemos una población más, un sector más, una comuna más. Tiremos nuestras estacas más allá, un poquito más allá, más lejos. No nos conformemos con lo que ya estamos haciendo. Yo creo que aquí deben haber Abraham, que tiene que haber a Moisés, tiene que estar acá Timoteo, tiene que estar acá Silas, tiene que estar acá Felipe, tiene que estar acá, hermano, los hombres de Dios, los Pablo. En alguna parte está. De estar sentado por acá. En uno de ustedes, Dios tiene que provocar ese llamado a estas misiones urbanas, o si Dios llama a unas misiones transculturales. Pero que bendito sea el Señor. Y vuelvo a sacar las palabras de Dios a Abraham. En ti serán benditas las familias de la tierra. ¿Cuántos quieren ser de bendición a las familias? A las familias, a los niños, a los jóvenes, a los desamparados, a los enfermos. Quiero que te pongas de pie y oremos al Señor.
Misión a los jóvenes, misiones a la gente violenta. Tenemos que articular algo, hermano. Tenemos que hacer algo. Cuando David Wilkerson fue a Nueva York, estaban las bandas de los Mau Mau. Y cuando él empezó a predicar el evangelio, la gente dejó de comprar droga. Porque empezaron a ir a la iglesia, empezaron a convertirse al Señor. El más grande criminal se acercó a este pastor y le dijo: te voy a matar, le dijo, te voy a cortar en pedacitos, porque por culpa tuya las ventas han bajado. Y él les dijo: cada pedacito que me cortes te seguirá amando, te seguirá amando. Porque estoy acá, porque Dios me envió aquí a su suburbio de Nueva York a buscar al perdido, a buscar a los desamparados. Hermano, Santiago se ha vuelto peligroso, todo Chile se ha vuelto peligroso, América Latina se ha vuelto peligroso, pero aquí están los Abraham, aquí están los Pablo, están los Felipes, aquí estamos todos para la gran obra de Dios, y seremos benditos y seremos de bendición. Seremos de bendición en los hospitales, seremos de bendición en las poblaciones, seremos de bendición en los lugares más difíciles. Amén. Señor, bendigo tu nombre esta tarde, porque más de alguien estás llamando a las misiones. No sé quiénes son, dónde será, oh Dios de los cielos, te presento estas comunas de Santiago, de Chile, los lugares más violentos, Señor, donde hace falta el evangelista, donde hace falta el misionero. Indícanos dónde, Señor. Toca el corazón de los que están aquí, Señor, los que estamos acá. ¿Dónde nos llevarás? ¿Dónde nos usarás? Esa muchacha esclava le dijo al general Naamán: si tú fueras allá a Samaria, el profeta oraría y sanarías. Señor, acá estamos todos nosotros y sabemos que Santiago está malo, sabemos que Quinta Normal está malo, Cerro Navia está malo, Quilicura está malo, Lampa está malo, todo el sector, Señor. Las tinieblas se han apoderado de tal manera que no hay respiro, Señor. Las noticias son cada vez más terribles, pero aquí estamos, Señor. Aquí están tus hijos, tus hijas. Aquí están los líderes, los ancianos, las ancianas, los diáconos, las diaconisas. Tanta energía, tanta capacidad, tantos recursos, tanto conocimiento, Señor. Muévenos. Como desacomodaste a Abraham, a Moisés, luego a Pablo, después a David Livingstone, a Taylor, a Hoover y a tantos otros, Señor, que llevaron tu palabra. Bendícenos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, te lo ruego. Que no vuelva vacía tu palabra, Señor. Que no vuelva vacía, Señor. Si alguno de los jóvenes, adultos, ha sido tocado por el Señor y tiene un proyecto misionero, me gustaría que levantara la mano para seguir orando por ustedes. ¿Alguien de acá? Por ahí veo unas manos levantadas.
bien. ¿Alguien más por acá? Quiero que den ese paso de fe. Quiero presentarlo al Señor. Pueden venir aquellos que necesitan atender a ancianos, atender en hogares de ancianos, de hogares de menores, en cárceles, en poblaciones difíciles. Vengan, aquellos que han sido tocados por el Señor. Hay una población también de inmigrantes grande y necesitamos que Dios también los alcance, que el Señor también lleve allá a los misioneros. Tú que hablas el idioma de ellos, tú que sabes que Dios te va a usar, no tengan temor. No será de aquí a mañana, será un tiempo preciso. Señor, te presento a aquellos que en sus corazones levantaron, Señor, sus manos, sus corazones, y tú ya los ubicas, los conoces. Yo quiero pedirte, Señor, por ellos, por ellas, que en tu infinita gracia, Señor, levantes sus corazones, abra las puertas cerradas de los recursos, le des a un compañero, una compañera de ruta, así como, Señor, estas familias misioneras aceptaron el desafío. Ahora mismo yo oro por ellos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Dios, hermano, añada bendiciones a su santa palabra y ustedes pueden luego hablar conmigo y le vamos a indicar los pasos para hacer esas misiones. Tomen asiento. Quiero contar un testimonio antes de retirarme. Nosotros, con mi esposa, abrimos un local en un sector que se llama San Roque, en Valparaíso, la parte alta. Mientras nosotros estábamos en una iglesia matriz como esta, nosotros mandábamos a Jocelyn, mi hija mayor, era chiquita ella, estaba recién en la media, iba con una prima, y ese sector era bien complicado. Y nosotros nos quedábamos ahí, pero ya más antes nosotros habíamos ido a presentar el lugar, habíamos rentado una casa para que sirviera de casa de oración, de un lugar de culto, de exposición de la palabra de Dios y como un centro comunitario también. Pero nosotros nos quedábamos cada domingo hasta no terminaba esa tranquilidad hasta que la veíamos regresar a la iglesia o a la casa, porque a veces se alargaba también el proceso de ella. Y de verdad que como papá uno sentía eso, o sea, porque habían hartas ventas de droga en ese lugar y harta gente, hermano, con malas costumbres. Pero todos los domingos orábamos por ella para que el Señor, por estas dos muchachas, para que el Señor las protegiera. Como padre, hermano, siente ese peso, se siente esa nerviosismo humano, esa inquietud. Pero aprendimos a través del tiempo de que Dios estaba detrás de todo esto, estaba el Señor bendiciendo. Quizás como papá a ti te va a pasar eso mismo, como mamá. Te va a pasar eso que uno como que no los quiere soltar, como que no los quiere dejar, porque uno quiere estar ahí protegiéndolo. Pero yo les recomiendo que ustedes, una vez que ya tengan las respuestas del Señor, no teman, porque el Señor está con su pueblo que sale a las misiones. Él le dijo a Pablo, no temas, porque mucho pueblo tengo en este lugar y te necesito porque yo te voy a proteger. Así que Dios les bendiga. No tema si usted va a ir a los hospitales. No tema si usted va a ir a una cárcel o a un hogar de menor. No tema si usted va a ir a las calles a predicar la palabra. No tema si usted va a ir a un sector complicado, porque el Señor estará con su pueblo. Amén. Dios les bendiga mucho. Dios les guarde. Amén.